Hola a todos y bienvenidos una vez más. Esta es una lección acerca del CRT. Como les prometí, Candle Range Theory. Esto no es algo para que vengan a buscar un santo grial o cosas fáciles. Esto será una guía de profundización para los que quieren aprender más y están dedicados. Literalmente, todo lo que necesitan saber del CRT estará en este video. Si quieren aprender más, les recomiendo que vayan al canal de Romeo o Sham. Comencemos. El concepto del CRT en sí, la teoría, fue lo que me ayudó a construir mi modelo de las 9 AM. He recibido comentarios que dicen que solo repito lo que dice Romeo, lo que él enseña, pero no. El modelo de las 9 AM se basa en el Power of 3 y el CRT. Además de la apertura, máximo, mínimo y cierre, es un modelo específico diseñado en base a tiempo. Esto de aquí es un CRT. Tenemos la primera vela que forma el rango, el máximo y el mínimo. La segunda vela manipula por debajo con mecha, turtle sub, y la tercera vela distribuye al alza. ¿A dónde? Al máximo del rango. ¿Qué es el CRT? CRT significa Candle Range Theory. Usualmente se presenta como un modelo de 3 velas, pero no siempre será un modelo de 3 velas. Usualmente lo será, pero no siempre. No se restringe a 3 velas. Por ejemplo, aquí pueden ver que se utilizaron varias velas para tomar el máximo del rango. Formaron el rango, inside bar, turtle sub al mínimo y luego se va al máximo del rango. Como digo, aquí hay dos tipos de modelos de CRT que pueden formarse. El modelo de 3 velas al que todos están acostumbrados, y si no, por favor vean mis videos. Y un modelo más reciente que es el del CRT más inside bar. Este es de muchas más probabilidades. Si buscan escenarios de altas probabilidades filtrando cualquier otra cosa, enfóquense en el setup del CRT más el inside bar. ¿Qué es un CRT más inside bar? Como les expliqué antes, este escenario solo implica que hay más de 3 velas involucradas en la toma de ambos lados del rango. Se formarán múltiples velas dentro del rango del CRT. ¿Cuál es el rango? El de la primera vela. ¿Y cuál es la diferencia entre un CRT más inside bar y un modelo de 3 velas? La diferencia es que tarda más en formarse. Como dije antes, es de más altas probabilidades y mejor para personas que esperan confirmación, o puede ser más cómodo para principiantes. Aquí hay varios ejemplos del CRT. He recibido comentarios en videos anteriores en cuanto a incluir ejemplos. Aquí pueden ver, se forma el rango, turtle sub y se va al lado opuesto del rango. Lo mismo aquí, turtle sub se va al lado opuesto del rango. Lo mismo, se forma el rango, inside bar. Este es un CRT más inside bar. Turtle sub al mínimo y se va al lado opuesto. Aquí hay un modelo de 3 velas perfecto. Se forma el rango, acumulación, manipulación y distribución Power of 3. Lo mismo sucedió aquí. Formamos un rango,
inside bar, turtle soup. ¿A dónde vamos? Al lado opuesto. Es bastante simple. Esto va a cambiar todo en su operativa. Todo cambiará de aquí en adelante. El CRT es mecánico. Es una rúbrica en el código. ¿Cuál código? El código de los mercados. ICT enseña que hay un algoritmo que controla los mercados. Todo algoritmo tiene un código y dentro de ese código pueden buscar señales que se repiten. Y eso es exactamente el CRT. Es una señal mecánica dentro del código del algoritmo. Los máximos y mínimos son mecánicos. Están predeterminados en cada mes, cada semana, cada día, cada máximo y mínimo de toda vela está predeterminado. Siempre habrán máximos y mínimos predeterminados y objetivos predeterminados, objetivos fijos, por lo que pueden combinar el CRT con cualquier concepto. Todos los conceptos pueden combinarse con el CRT. Utilizar el Power of Three y los Turtle Soups les dará las operaciones de más altas probabilidades. Siempre. Aquí hay un ejemplo de CRT en temporalidades menores. Mínimo del rango y máximo del rango. Turtle Soup al mínimo. Quiebre formando un order block. Cerramos por encima del order block y ese es el cambio en el estado de entrega. Ese es el punto de entrada. Sube, se sacan parciales en la mitad del rango siempre. ¿Por qué? Porque el punto medio o el EQ del rango es en donde suceden reversals o continuaciones. Los turtle soups son muy probables en el EQ del rango. Escriban eso. Si solo se enfocan en tomar operaciones hasta el punto medio del rango, su win rate será mucho más alto. Como pueden ver, golpeamos el punto medio y regresamos. Entrada en OTE, se golpea el order block una vez más y se va al lado opuesto del rango. Esta operación tuvo un ratio de riesgo-beneficio de 1 a 7.4. Esto es lo que les permite hacer el CRT. Para recordarles, esta lección sonará bastante repetitiva, especialmente si han visto mis videos previos del CR Model de las 9, que se basa principalmente en el CRT. Es necesario que se queden, hablaremos de más cosas. Los conceptos probablemente ya se tocaron en videos previos, pero hay más que compartir. Tengan en cuenta que la repetición es lo que crea los traders más fuertes. Repetir, practicar, estudiar, hacer backtesting, forward testing. Eso es lo que te define como trader y te separa. Es lo que separa a un principiante de un profesional. Aquí tenemos un máximo y mínimo de CRT, que son el máximo y mínimo de la vela de aquí. Tomamos el mínimo del rango. Pausen el video y díganme qué va a suceder luego. Los que no pausaron el video se hacen mal a sí mismos. Es necesario que escuchen y se enfoquen. Pausen el video y díganme qué sucederá. Claramente esto fue un turtle soup. ¿Qué sucede con un CRT de 3 velas? Formamos el mínimo del rango, tomamos el mínimo del rango y luego el máximo con la tercera vela. Si no cerramos por debajo de una vela, esto es alcismo. Si tenemos una mecha por debajo de un mínimo,
es alcismo. Las velas son rangos. Toda vela es un rango en toda temporalidad, sea mensual, semanal, diario, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Todas las velas son rangos. El tiempo es fractal. Deben entender que un gráfico diario es una temporalidad mayor a la de 4 horas. 4 horas es mayor para 1 hora y 15 minutos. 1 minuto es una temporalidad mayor para un gráfico de segundos. El tiempo es fractal y por tanto todo rango temporal es fractal. Toda vela es entonces un rango. Los rangos pueden tener turtle soups o pueden quebrarse y retestearse. Toda vela tiene un máximo y mínimo, open, high, low, close o open, low, high, close. Esto quiere decir que en temporalidad menor van a tener un rango temporal en específico, y esto es muy importante. Algunas velas tienen mayores probabilidades que otras y esas son las horas específicas del día que deben de observar. Para determinar el bias de temporalidad mayor, vean si una vela de temporalidad mayor ha tenido un turtle soup o no. Esa es la clave del bias, no lo forcen, será obvio cuando sea momento de entrar. Por ejemplo, aquí tenemos una mecha por encima del máximo de la vela, eso es bajista, no hubo cierre. Lo mismo aquí, mecha por debajo, alcista, no hubo cierre. Lo mismo aquí, mecha por debajo, alcista. Esto es lo más importante. Un cierre por encima del máximo de una vela es alcismo, una mecha por encima de un máximo es bajismo y viceversa. Una mecha por debajo del mínimo de una vela es alcismo y un cierre por debajo del mínimo es bajismo. Power of Three, también conocido como AMD, acumulación, manipulación, distribución. El Power of Three representa 3 etapas en la entrega del precio. Una vez más, acumulación, manipulación y distribución. Cada etapa tiene su función en específico, como lo mencioné antes. Utilicen el Power of Three para su ventaja, combinándolo con el conocimiento previo de que las velas son rangos. ¿Qué quiere decir esto? Hay 3 velas en un CRT de 3 velas. Eso quiere decir que una vela es de acumulación, otra de manipulación y la tercera de distribución, en donde se dan las operaciones de más altas probabilidades. El Power of Three ocurre en toda vela de acuerdo a que el tiempo es fractal. Va a haber un rango en toda vela y es algo crucial de entender. Esto es un ejemplo básico del Power of Three. Acumulamos. ¿Qué acumulamos? Sell side y buy side liquidity. Se barre liquidez del sell side, se golpea un key level manipulando turtle soup y se distribuye al alza. Aquí está otro ejemplo. Formamos el máximo del rango y el mínimo. Barremos el máximo. ¿Qué sucederá luego? Pausen el video y díganme. Revisemos esto. La primera vela crea el rango. Acumulación. La segunda vela barre con mecha. Bajismo. Fue una mecha, no un cierre. Turtle soup. Manipulación. Tercera vela que debe distribuir y distribuye al lado opuesto del rango. Veamos ese ejemplo en temporalidad menor. Esta es la vela 1, el área gris. La vela 2 es el área roja. Y ahora, ¿en dónde estará la entrada? Enfóquense. Primero somos bajistas, esa es la pista.
Barrimos el máximo del rango. ¿Dónde está la entrada en ventas? Aquí está el order block. ¿Cómo se formó? ¿Cómo se valida? Si cerramos por debajo, con esta vela cerramos por debajo del order block. Retrocedimos una vez más. Esa es su entrada y venden. ¿Hasta dónde? El punto medio del rango y luego el lado opuesto. Tercera vela, distribución. Si operan solo la tercera vela abre, sube, entrada por encima de la apertura dentro del order block y ahí está la venta. Turtle Soup y cambio en el estado de entrega. Una vela puede quebrarse o puede barrerse. Una mecha por encima es bajismo, una mecha por debajo es alcismo. Un cierre por encima es alcismo y un cierre por debajo es bajismo. Algunas veces verán la vela número 1 y luego varias inside bars. Eventualmente, un extremo del rango se barrerá o se romperá, pero la barrida es más probable si se forma un inside bar. Si somos alcistas, esperamos que la próxima vela abra y manipulemos por debajo yendo a un PD array de temporalidad mayor o un key level. Eso en cuanto al Turtle Soup. El key level será de temporalidad mayor de un Power of 3 en específico, que en este caso tratarían de aprovechar. Viceversa cuando somos bajistas. Si son bajistas después de la barrida de una vela, deben enfocarse en la tercera vela. Cuando la tercera vela abre, deben buscar una venta por encima de su precio de apertura. Viceversa, cuando son alcistas. Cuando son alcistas, su modelo de entrada debe estar debajo de la apertura. El cambio en el estado de entrega, CSD, es la clave para la entrada en order blocks. Si quieren ser buenos operando Turtle Soups sin entrar en el Turtle Soup, deben utilizar el cambio en el estado de entrega. La última vela alcista en un impulso alcista que indica cambio a bajismo y la última vela bajista en un impulso bajista que indica cambio a alcismo. Es la que indica el cambio en el estado de entrega. Y estos son los factores clave para que un Turtle Soup funcione o no. Por ejemplo, una vela bajista fuerte que golpea un key level en lo que cerramos por encima, debemos mantenernos por encima. Eso sería el order block y el cambio en el estado de entrega. Miren lo que sucede. Cerramos por encima, pudieron haber comprado, subimos, retrocedimos, pudieron haber entrado de nuevo y subimos de nuevo. ¿Dónde va el stop loss? ¿En la parte baja del order block o en el swing low? Una vez más, Turtle Soup, key level, vela alcista fuerte. Order block bajista. Cerramos por debajo y ese es el cambio en el estado de entrega. Retrocedemos al order block de nuevo. Entrada en ventas. Y ahí está. Recuerden, la última vela bajista será su cambio en el estado de entrega cuando sean alcistas, una vela fuerte. Y viceversa cuando busquen un order block bajista. Hay dos tipos de CRT, el CRT de 3 velas y el CRT más inside bar. Quizá muchos están confundidos. ¿Qué es un rango de CRT y qué es un rango típico? Un CRT debe ser muy obvio. No debe ser difícil de ubicar. Por ejemplo, aquí a la izquierda tienen un rango típico. Aquí no existe la formación de CRTs válidos, como pueden claramente verlo. A la derecha, por ejemplo, tenemos el rango de un CRT, una vela fuerte que crea un rango, inside bar,
inside bar, turtle sub al mínimo y se va al máximo del CRT. Este es un CRT interno. Un CRT y un CRT dentro del CRT. Presten atención a eso. Más ejemplos: en los rangos típicos no hay CRTs. Rango típico, no hay CRT, y luego los CRTs formamos el máximo y el mínimo de un rango, turtle sub al máximo, y se alcanza el mínimo del rango. En este ejemplo formamos el máximo y el mínimo del rango, barremos el mínimo, son mechas por lo que es alcista y se tiene como objetivo el lado opuesto del rango. Lo mismo aquí, máximo y mínimo del rango, turtle sub al mínimo, alcismo y se alcanza el lado opuesto del rango. Ahí ven cómo es de sencillo ver los rangos de un CRT a comparación de un rango común. Enfóquense en operar CRTs, filtren sus operaciones. Como dije, hay dos tipos de CRT, uno de 3 velas y el del inside bar más el CRT. El CRT de 3 velas, como muchos lo conocen, simplemente son 3 velas. Acumulación, manipulación y distribución. Es un Power of 3. La primera vela forma el rango, esperen el cierre, marquen el máximo y el mínimo. Es un rango temporal en específico, no es aleatorio, son horas específicas del día. Una segunda vela se formará barriendo o quebrando el máximo. Esto es un turtle sub y es en donde encontrarán las entradas más avanzadas. En la tercera vela veremos las operaciones más rápidas y de más altas probabilidades. Este es el impulso de distribución. En eso deben enfocarse los principiantes. Es una acción del precio rápida, la de esa vela. Cuando son bajistas, venden por encima de la apertura de la tercera vela y buscan sus modelos de entrada por encima de la apertura de la tercera vela si son bajistas, y si son alcistas compran por debajo de la apertura de la tercera vela. Ahí buscan todas sus entradas si son alcistas. Aquí hay un ejemplo de ese CRT en temporalidad menor. Se forma la primera vela, la segunda barre el máximo de la primera vela, se forma la tercera vela. Order block, vela alcista fuerte que toca el key level, cambio en el estado de entrega, la tercera vela abre y encima de la apertura de la tercera vela buscamos entrada. El order block está encima de la apertura de la tercera vela. Vendemos ahí hasta el extremo opuesto. Para los que siguen a ICT, esta es una entrada unicornio. Para los que buscan una OTE, como pueden ver, golpeamos el order block apenas después del cierre, cerramos, golpeamos. Esa sería una entrada en order block y los que buscan una OTE entrarían aquí. ¿Qué tienen como objetivo? El lado opuesto del rango. Es interesante que una de las primeras desviaciones del FIB se alinea perfectamente con el mínimo del CRT. Quizás sea aleatorio. Observando la temporalidad de una hora, ahora podemos refinar la entrada buscando un CRT de temporalidad menor. Mínimo y máximo del CRT de temporalidad mayor, esto viene de 4 horas, bajamos a 1 hora y buscamos un CRT de temporalidad menor, que se da aquí. En la temporalidad de 15 minutos, refinemos más la entrada. Apertura turtle sub al mínimo. Cuando somos alcistas buscamos comprar por debajo de la apertura. ¿Qué apertura es esta?
es la de la vela que viene justo después de esa vela que golpea el key level en 4 horas. Como pueden ver aquí, golpeamos el key level mínimo del rango. La apertura de esta vela, esa es el área sombreada. Ya que somos alcistas, de acuerdo a que barrimos el mínimo del rango, lo ideal es que compremos por debajo del mínimo de este rango, lo cual se alinea con el CRT de temporalidad menor, que es exactamente en donde ocurre este Turuzu. Se entra en compras teniendo como objetivo el lado opuesto del rango del CRT. Bajamos a 5 minutos. La vela abre. Barremos el mínimo del rango en una hora, barremos el mínimo del rango de una hora en el gráfico de 5 minutos. Esperamos la apertura de la vela, como dijimos antes, se compra por debajo de la apertura teniendo como objetivo el lado opuesto del rango de temporalidad mayor. Por supuesto, sacan parciales en el Equilibrium. Si estudian esto como deben hacerlo, lo único que van a necesitar son 3 velas. Eso será el punto de giro en su carrera. Hay velas específicas en las que deben enfocarse. Debemos entender qué velas elegir y qué velas tendrán las más altas probabilidades. Esto no es aleatorio, no eligen velas al azar ni operan el CRT al azar. Definan el rango que quieren operar. Si son swing traders, day traders, scalpers, ¿qué rango quieren operar? Gráfico mensual, rango semanal, rango diario, rango de 4 horas, rango de 1 hora, etc. El tiempo es fractal, elijan un rango. Cualquiera sea el rango que quieran operar, deben buscar el Power 3. Siempre hay un Open High Low Close o Open Low High Close en toda vela. Eso significa que el Power 3 siempre estará ahí. Si hay personas siendo rentables sin conocer el Power of 3, es porque lo están utilizando sin saberlo. Viendo más allá, si van a utilizar el rango mensual, enfóquense en gráficos de 4 horas. Si van a utilizar un rango semanal, enfóquense en 1 hora. Si van a utilizar el rango diario, enfóquense en 15 minutos. Si van a utilizar 4 horas, enfóquense en 5 minutos. Si van a utilizar el de 1 hora, enfóquense en 1 minuto. Y si van a utilizar 15 minutos, utilicen 15 segundos. Yo no lo recomiendo. Esto no es para entradas. Esto es para buscar el Power of 3. Acumulación, manipulación y distribución. Aquí hay un ejemplo perfecto del Open High Low Close o Open Low High Close. En toda vela hay un Open High Low Close, lo que quiere decir que siempre habrá acumulación, manipulación y distribución. El precio abre, acumulamos, mínimo, manipulación, distribución al máximo y cierre. Lo mismo cuando somos bajistas. Apertura, acumulación, máximo, manipulación, distribución al mínimo y cierre. Siempre habrá un Power of 3 dentro del Open High Low Close, dentro de una vela, siempre. Entender esto les desbloqueará los mercados. Esto es una vela diaria de 4 horas, de 1 hora. Esto es lo que les falta.
Toda vela tiene una función, como mencioné antes, el precio siempre abrirá, tendrá un turtle sub y luego la caída cuando seamos bajistas, viceversa, cuando sean alcistas. La vela 1 siempre será de acumulación, la vela 2 siempre será de manipulación y la vela 3 siempre será de distribución. La etapa de manipulación siempre tendrá las entradas más avanzadas. Aquí es donde ocurre el turtle sub. La tercera vela de distribución siempre tendrá las entradas más óptimas, que son las más cómodas para principiantes. Combinar las velas del CRT con las horas de formación del máximo y el mínimo del día, el máximo y el mínimo de la semana, máximo y mínimo del mes y del año, les dará una lectura precisa de los mercados. Esto es importante, backtesten, pausen el video, backtesten y vean las horas específicas de la formación de máximos y mínimos del día. Ahí es donde deberán de buscar el CRT. Si entran en la tercera vela, es bastante probable que la operación sea rápida y con bastante movimiento. ¿Por qué? Porque es la etapa de distribución del modelo. Recuerden siempre tomar parciales en el 50% del rango. Como mencioné antes, los reversals tienden a suceder en ese punto. Si tienen confusión con la dirección, pregúntense a quién trata de sacar el mercado. Los retails compran sobre máximos y venden bajo mínimos. No vendan por debajo de un mínimo. Cuando estamos por debajo del mínimo del CRT, lo ideal no es que vendan, sino que compren. Cuando estamos sobre el máximo de un CRT, lo ideal no es que compren, deben vender. El programa. Cuando somos alcistas, habrá un turtle sub, un rally y una caída cercana al mínimo del CRT. Ese es el mínimo del failure swing. Verán que el precio hace un turtle sub al key level, sube un poco, cae cerca del mínimo que se formó y vuelve a subir. Cuando sean bajistas, verán lo mismo, un turtle sub, una caída, un rally que se acerca al máximo del turtle sub y ese sería el máximo del failure swing. Todo turtle sub tendrá ese swing high en específico, un swing high de un failure swing. Eso hará que la gente salga del mercado. Tengan en cuenta que para que lo que se establece arriba pueda aplicar, el mínimo del turtle sub debe crearse en un momento muy específico en el gráfico. Esto no es aleatorio. Veamos estos ejemplos. Tenemos un turtle sub, se golpea el key level, rally, caída que se acerca al swing low que se creó con el turtle sub. Esto asusta y genera salidas. Luego distribuyen al alza. Lo mismo aquí. Turtle sub al mínimo del CRT y al key level. Es importante el key level. Mínimo del failure swing. Y luego se distribuye al lado opuesto del rango del CRT con una subida continuada. Reconozcan como en ambos ejemplos se golpea un key level. Por eso tenemos un failure swing que se crea justo después. Veamos entradas. ¿Cómo entramos a partir del CRT? La entrada en la segunda vela es la del turtle sub. Es la primera y la más avanzada. La segunda sería con el order block o el cambio en el estado de entrega. La tercera entrada sería con el shift en la estructura y luego un breaker o una optimal trade entry.
Quiero que se enfoquen en el order block que sería la entrada número 2. La clave es solo operar el order block cuando la vela alcista o bajista, cualquiera sea el tipo de order block, cuando la vela que toma la liquidez sea una vela fuerte, que mientras más fuerte sea, más generará entradas en la dirección incorrecta. Si barremos el mínimo de un CRT y formamos un order block fuerte, con una vela grande bajista, eso induce ventas y ese es un order block de altas probabilidades para comprar y viceversa, con el caso del bajismo. Así es como validamos los order blocks. Nunca entren en un order block pequeño. La vela número 3 y el CRT proveen una entrada basada en el modelo número 1, que es el del order block más el turtle soup. Este sería un trade bastante rápido. La OTE también puede encontrarse en esta vela si tenemos un CRT de 3 velas. La clave final del CRT es entender las horas clave en las que se forman los máximos y mínimos. Hay horas claves en el día que tienen alta probabilidad para la formación de máximos y mínimos. Encuentren esas horas. Cada máximo y cada mínimo de cada vela está cronometrado. Todos lo están. El mercado consolidará en horas específicas y el mercado expandirá en horas específicas. No es aleatorio. Estudien los gráficos y enfóquense en uno o dos activos como máximo. Enfóquense en ellos, estudienlos, memoricen los gráficos. Aquí hay una pequeña ayuda. La vela número 1 es de acumulación, la 2 es de manipulación y la vela número 3 es rápida. Básicamente, deben tratar de operar tantas velas número 3 como puedan. Olvídense de la vela 2, enfóquense en la vela 3 y enfóquense en aprovechar tantas velas 3 como puedan. No forcen un turtle soup. Siempre estará ahí. Si forzan el turtle soup, eso les dice que no debieron entrar a la operación y espero estén escribiendo eso en su diario. Los turtle soups que deben aprovechar serán visibles, claros, indiscutibles. No forcen nada. Aquí hay más ejemplos. Tenemos el máximo y el mínimo del rango. Barremos el máximo con una mecha por encima. No hay cierre, somos bajistas. ¿A dónde vamos? Al lado opuesto del rango. Al mínimo del CRT. Recuerden que esto es aplicable a todas las temporalidades. De cualquier manera, los CRTs de más probabilidades se formarán en horas específicas del día. Veamos la temporalidad menor. La vela 1 es el lunes, la vela 2 es el martes, la vela 3 el miércoles. Por supuesto, las sombras representan la temporalidad mayor. Estamos en la temporalidad menor. La vela 1 forma el rango del lunes, martes de manipulación, miércoles de distribución, Power of 3. Máximo del rango, mínimo, rango del lunes, turtle sub al máximo, cambio en el estado de entrega, formación del breaker, se golpea el breaker y la venta teniendo como objetivo el lado opuesto del rango. Si quieren entrar en la tercera vela, esperan la apertura, verían que ya barrimos el máximo del CRT en la segunda vela, que es del martes. La tercera vela, el miércoles abre
Esperan que el precio vaya por encima de la apertura del miércoles y venden teniendo como objetivo el mínimo del CRT. Como pueden ver, hay un truco. Esto es un modelo en sí. Este es el modelo del rango del lunes. No hablaré más de él, pero para los que entienden, este es un modelo de muy altas probabilidades. Utilizan el lunes como su rango, el martes como manipulación y el miércoles como distribución. Con eso podrán tomar muchísimas operaciones y hacer mucho dinero. Profundicemos más en la vela número 3. Como mencioné antes, hubo un turtle soup. Las operaciones más rápidas se dan dentro de la vela 3. El bias es bajista porque barrimos el máximo del rango, cerrando por debajo del máximo y dejando una mecha. Nuestro objetivo es esperar que el precio vaya por encima de la apertura de la tercera vela. Turtle soup, en donde creamos un turtle soup en la mitad del rango del martes. Esto es clave. No muchas personas les dirán esto. Busquen sus turtle soups, sus entradas en la tercera vela, en el punto medio de la segunda vela en un rango de CRT. En resumen, la primera vela forma el rango, la segunda manipula, se forma el order block, cambio en el estado de entrega, quiebra la estructura, se forma el breaker, se retestea y eso es una venta. La tercera vela abre, se va por encima de la apertura de la tercera vela y ¿a dónde se va? Al punto medio del rango del martes y ahí se tiene la barrida. Recuerden que les dije que los turtle soups y las barridas se dan en puntos medios. Se reversa, yendo hasta el mínimo del CRT. Este es un modelo A+, un escenario A+. Esto es lo que necesitan estudiar. Vuelvan a verlo tanto como necesiten. Repito, busquen el turtle soup en el equilibrium del rango de la segunda vela y por encima de la apertura de la tercera vela. Su primera entrada puede ser en el turtle soup y la segunda puede ser la del order block. Se cierra por debajo, retroceso, venta, teniendo como objetivo el lado opuesto del rango. Aquí hay otro ejemplo, 3 velas. Se forma el rango, máximo y mínimo, mecha por encima, eso es bajismo. Tercera vela distribuye. Temporalidad menor, la primera vela forma el máximo y el mínimo del rango, la segunda vela barre el máximo, se forma el order block. Cierre por debajo, CSD, se retrocede al order block con la venta y se tiene como objetivo el lado opuesto del rango. Hay confirmaciones específicas cuando se trata de aprovechar el CRT de más alta probabilidad. Estas son las confirmaciones específicas. Un rango de CRT en base a tiempo. Esto quiere decir que el CRT se debe formar en un momento específico. Un turtle soup cronometrado. Eso quiere decir que la toma de liquidez, la barrida, el turtle soup o como quieran llamarlo, debe suceder en un momento en específico. Un key level de temporalidad mayor. Si tienen un key level de temporalidad mayor dentro del CRT o por encima o por debajo de un CRT, eso les dará más probabilidades. CRT más inside bars. Como mencioné en el inicio del video, esto automáticamente representa un escenario de altas probabilidades. Y por último, pero no menos importante, un CRT de temporalidad menor dentro de un CRT de temporalidad mayor. Todas estas son básicamente confirmaciones para utilizarse con el CRT para decidir si ese rango de CRT es de altas probabilidades
o no. No todas deben darse en un escenario. Utilicen 3 o 4 y tendrán modelos de altas probabilidades. Veamos los key levels de temporalidad mayor. Utilizar un key level de temporalidad mayor para validar el máximo y el mínimo del CRT incrementará su win rate. Cuando busquen su rango de CRT, marquen sus key levels de temporalidad mayor por debajo o por encima del máximo o el mínimo del CRT. Déjenme ayudarles con el encontrar los key levels. Sus key levels siempre vendrán de la temporalidad mayor, no será una temporalidad mayor aleatoria. Muchos traders quizás se confunden aquí. Si están en un gráfico de una hora, no van a buscar un nivel de mensual, por ejemplo. Aquí está la clave. Cuando quieran encontrar sus key levels de temporalidad mayor, recuerden la división entre 4. Dividan en 4. ¿A qué me refiero? Si tienen un nivel de temporalidad mayor que viene desde una hora, su CRT se va a formar en 15 minutos. Al reverso, si tienen un CRT en 15 minutos, su key level vendrá de una hora. 15 por 4 o una hora dividida entre 4 da 15 minutos. También pueden utilizar 4 horas. Si buscan un CRT en una hora, el key level vendrá de 4 horas o diario. Si están en 4 horas y ven un rango de CRT, el key level vendrá de diario o semanal. Si están en diario y ven un CRT, el key level vendrá de un gráfico semanal o mensual. Si están en semanal y ven un rango de CRT, el key level vendrá de mensual o anual. Lo ideal es que veamos movimientos explosivos cuando se golpean los key levels. No es ideal que el precio, entre comillas, se relaje en los key levels. Recuerden dividir entre 4. Si esto se les olvida, dividan entre 4. Si están en mensual, se divide el mes entre 4 y se irían a semanal porque hay 4 semanas en un mes. Si están en semanal con el key level, dividen entre 4, diario. Si están en diario, dividen y tienen 4 horas. Si están en 4 horas, dividen entre 4, una hora. Una hora dividido en 4 les da 15 minutos. Aquí hay un ejemplo perfecto. Este ejemplo muestra un key level de temporalidad mayor dentro de un CRT de temporalidad menor. No por debajo ni por encima. Dentro. Entiendan esto. Esto es un gráfico de 15 minutos. El key level viene de un gráfico de una hora. Máximo del CRT, mínimo del CRT, key level. Se forma el rango, barremos el mínimo del rango, vamos por encima del key level y se explota al alza. En lo que el precio cierra por encima del key level, el precio expande con velocidad buscando el máximo del CRT. Este key level dentro del CRT de temporalidad menor hace que este CRT sea altamente probable. Comprar aquí habría estado muy bien. Como mencioné antes, el key level viene del gráfico de una hora. Barremos el mínimo y se genera la subida. Este es el gráfico de 15 minutos visto de cerca. Como podemos ver, el máximo y el mínimo del CRT, key level dentro del CRT de temporalidad menor, turtle soup, mecha, alcismo, compra hasta el extremo opuesto del rango. Recuerden la regla. Dividan entre 4. Si el key level de temporalidad mayor viene de una hora, el CRT
estará en 15 minutos. Veamos la entrada. Ahora estamos en 1 minuto. ¿Por qué? Porque el CRT se formó en 15 minutos. Si ven un CRT formarse en un gráfico de 15 minutos, lo ideal es que utilicen el gráfico de 1 minuto para su entrada. Esto es clave. Esto es lo que les ayudará a alinear sus gráficos para entrar a sus operaciones de la forma correcta. Aquí pueden ver una barrida al mínimo del CRT en lo que cerramos. Por encima, ese es el cambio en el estado de entrega. Esta es la validación del order block. ¿Por qué es un order block? Es una vela bajista fuerte que toca el key level número 1 y barre el mínimo del CRT. Cierre por encima, entrada en el toque, compra hasta el extremo del rango del CRT. Un trade con un RR muy alto. Ahora veamos un ejemplo de un CRT con un key level de temporalidad mayor por debajo o por encima del CRT. Como pueden ver, tenemos el CRT que viene de 1 hora. El key level viene de 4 horas, key level por debajo del mínimo del CRT. En lo que barremos el mínimo del CRT, golpeamos el key level y esto representa una operación de altas probabilidades. Tenemos como objetivo el extremo opuesto del rango de 1 hora. Como mencioné antes, si el CRT está en 1 hora, el key level vendrá de 4 horas. Tener un key level por debajo, por encima o dentro del CRT de temporalidad mayor es la clave para tener éxito con el CRT. Esto es lo que da origen a escenarios de altas probabilidades. No son aleatorios. Si sus CRTs no funcionan cuando tratan de ejecutar es porque no están usando key levels. Veamos el gráfico de 5 minutos para entradas. ¿Por qué? Porque el CRT viene de 1 hora. Si el rango de su CRT está en 1 hora, utilizamos 5 minutos para la entrada. Escriban esto. Order block formado. ¿Por qué es esto un order block? Es una vela bajista fuerte que alcanza el mínimo del CRT, además del key level. Turtle Soup cierre por encima del order block, cambio en el estado de entrega, retroceso. Entrada en compras. ¿Cuál es el objetivo? El 50% del rango y el extremo opuesto. Utilizar key levels les ayudará a determinar dónde los mínimos de los turtle soups se formarán. Hablemos de otra confirmación de entrada, un CRT de temporalidad menor dentro de un CRT de temporalidad mayor. Esto representa un escenario de operativa de altas probabilidades. Van a una temporalidad mayor, 4 horas por ejemplo, y marcan su CRT, el máximo y el mínimo. Esperan que se tome un extremo del rango, van a su temporalidad menor, 1 hora, dividen entre 4 y marcan el CRT en la vela que golpea el CRH o el CRL de temporalidad mayor. Les mostraré un ejemplo, no se preocupen. Este es el escenario que forma máximos y mínimos importantes. Esta es
una rúbrica importante en la acción del precio que les dirá muchísimo. Aquí, por ejemplo, tenemos un key level, tenemos un CRT de 4 horas, tenemos el ejemplo, CRT de temporalidad menor dentro de un CRT de temporalidad mayor. Key level, gráfico de 4 horas, esta es nuestra temporalidad mayor. Máximo del CRT, mínimo del CRT se golpea. El mínimo del CRT. Vamos a temporalidad menor. Como podemos ver, el mínimo y el máximo del CRT de 1 hora también se respetó. ¿Cuándo se forma este CRT? El CRT de 1 hora se formó dentro del CRT de 4 horas. Esto es clave. Como pueden ver, este es el gráfico de 1 hora. Máximo del CRT de 1 hora y el mínimo que se formó dentro del máximo y el mínimo del CRT de 4 horas. Esto es muy importante. Entender esto les ayudará a determinar máximos y mínimos clave. Por ejemplo, el precio continuó la subida por un rato. Aquí hay más de 150 puntos en el Nasdaq. Familiarícense con el escenario. CRT de temporalidad menor dentro de un CRT de temporalidad mayor. Este es el key level. Muy importante. Muchos de ustedes han estado probablemente esperando por esta parte. CRTs y entradas. Si su CRT se forma en el gráfico mensual, si buscan sus rangos de CRT en mensual, sus entradas deben salir de un gráfico diario. Si su CRT es de diario, sus entradas deben venir de un gráfico de 1 hora. Si su CRT viene de 4 horas, las entradas deben venir de 15 minutos. Si el CRT se forma en 1 hora, sus entradas se darán en 5 minutos o 1 minuto. Y si utilizan 15 minutos para marcar sus CRTs, sus entradas se darán en 1 minuto. Entender esto es importante. No pueden dibujar CRTs en 4 horas y ejecutar en 1 minuto. Eso les llevará a pérdidas. Alínense apropiadamente y tendrán éxito mucho más rápido. Veamos algunos CRTs de altas probabilidades. Para Forex, los números mágicos son 1, 5, 9. Para futuros, los números mágicos son 2, 6, 10. Una AM, 5 AM, 9 PM, 1 PM, 5 PM, 9 PM. Para futuros 2 AM, 6 AM, 10 AM, 2 PM, 6 PM, 10 PM. Estas son horas específicas del gráfico de 4 horas en las que deben de buscar rangos de CRT. Para Forex, la primera semana, el lunes y el viernes, nuevamente 1 AM, 5 AM, 9 AM, 1 PM, 5 PM, 9 PM. Un ejemplo aquí, el lunes inicia el CRT de altas probabilidades, como se menciona aquí, martes de barrida y miércoles de distribución.
El miércoles también tiene un CRT de altas probabilidades. Para futuros, utilizamos la primera semana del mes, el primer rango de CRT, el lunes o el miércoles, y lo mismo 2 a.m., 6 a.m., 10 a.m., 2 p.m., 6 p.m., 10 p.m. Si estudian esto lo suficiente, esto es todo lo que necesitarán. Ya que conocemos los CRTs de altas probabilidades, las horas, los días en los que se forman, ahora debemos aprender en dónde las barridas y los turtle soups de altas probabilidades se formarán, a qué horas. Es necesario que el turtle soup se forme en una hora específica para que se considere de altas probabilidades. Si el turtle soup no ocurre en el momento correcto, no ejecutan. Digamos que buscan un turtle soup a las 3 a.m., pero el turtle soup ocurre a las 2 a.m. No entran. Esperan el próximo escenario. Simple. Filtren sus operaciones. Busquen turtle soups a las 3 a.m., 6 a.m. y 9 a.m. Recuerden cuando les dije 1, 6, 9. Uno más que pueden buscar es el de la 1 a.m. Hay muchos más CRTs de altas probabilidades y turtle soups, hagan backtest y los encontrarán, créanme. Pero por ahora les dejo con 3 a.m., 6 a.m., 9 a.m. y 1 a.m. Esto quiere decir que sus rangos de CRT, como ya mencioné antes, pueden formarse a las 2 a.m. y el turtle soup puede ocurrir a las 3 a.m. Alineemos sus CRTs con los turtle soups. El rango del CRT se formará en la semana 1 del mes y el turtle soup ocurrirá en la semana 2. El rango del CRT se formará el lunes y el turtle soup se formará el martes o el miércoles. ¿Por qué? O el miércoles, porque el martes puede ser un inside bar, el miércoles puede dar el turtle soup. Sería un CRT de alta probabilidad. Digamos que el CRT se forma el viernes, el turtle soup ocurrirá el lunes. Si el CRT se forma a las 5 p.m. en 4 horas, el turtle soup ocurrirá a las 3 a.m. Si el CRT se forma a las 9 p.m. en 4 horas, el turtle soup ocurrirá a la 1 a.m. o 3 a.m. Si el CRT se forma a las 5 a.m. en 4 horas, el turtle soup ocurrirá a las 9 a.m. Esto de aquí, de hecho, esta lámina es información suficiente para volver los traders exitosos. No muchas personas les darán esta información en YouTube, en Twitter o en cualquier parte. Esto es lo que controla los mercados. Deben estudiarlo. Veamos un ejemplo para Forex. El CRT se forma a las 5 p.m. como se mencionó. ¿Dónde se dará el turtle soup? Si se forma un CRT a las 5 p.m., a las 3 a.m. Como pueden ver, turtle soup a las 3 a.m. Esto es una temporalidad de 4 horas. Turtle soup a las 3 a.m. y se distribuye al lado opuesto del rango. Si retroceden pueden ver CRT a las 5 p.m. en 4 horas. Turtle soup a las 3 a.m. Exactamente lo que sucedió aquí. Veamos un ejemplo en futuros en un gráfico de 4 horas. Pueden ver que a las 10
p.m. formamos el rango del CRT. A la 1 barremos y luego se distribuye al extremo opuesto. Como dije antes, en futuros deben prestar atención a las 2, 6 y 10 en la temporalidad de 4 horas. CRT de las 10 p.m. y 3, 6, 9 más 1 para los Turtle Soups. CRT a las 10, Turtle Soup a la 1. Parece mágico. Otro ejemplo en Forex. A las 5 a.m. se formó el rango del CRT con su máximo y mínimo. A las 9 a.m. el Turtle Soup y la tercera vela distribuye al mínimo del rango. Este es un CRT de 3 velas. Es perfecto. Como dije antes, si el CRT se forma a las 5 a.m., el Turtle Soup se formará a las 9 a.m. Estúdienlo, retrocedan y escuchen lo que acabo de decir. Filtrado. Ya nos acercamos al final del video y siento que es necesario añadir un poco de psicología. Estrategia, modelos, código, rúbricas, eso es una parte del trading. La psicología, eso es lo que les va a distinguir de los principiantes. Veamos algo que llamo el enfoque del filtrado. Permítanse tener filtros en sus operaciones. Filtren las operaciones de bajas probabilidades. Son una pérdida de su tiempo y energía. Dispongan de su capital únicamente para operaciones de altas probabilidades. Esto es lo que separa a los principiantes de los profesionales. Puede parecer sentido común, pero por alguna razón los principiantes siempre fallan. Veamos un ejemplo. Puede que no entiendan a qué me refiero. Si han backtesteado y estudiado apropiadamente, y mientras backtestean reconocen una señal específica en el precio que pueden siempre aprovechar, es clara, es visible, siempre está ahí y naturalmente se les acopla. Llamemos esto su A+ Setup. Así tiende a llamarlo la comunidad retail. Aquí está el secreto. Esos traders retail no entienden que ese setup A+ es el único setup que deben de ejecutar. No es un setup A+, es simplemente el setup. Muchos retail tendrían mucho más éxito si simplemente entendieran esto. Déjenme simplificar. Cuando hagan backtesting verán la formación de algunos setups de altas probabilidades o setups A+, y encontrarán algunos de más bajas probabilidades también. Van a ejecutar los setups A+, los B+, C+, etc. ¿Por qué? Porque categorizan el A+ como su mejor escenario cuando en realidad deberían categorizar ese A+ como su único escenario. El único escenario que deben de ejecutar es el que pueden claramente determinar. Los escenarios de más altas probabilidades son los únicos en los que deben de ejecutar. Filtren todo lo demás. Filtren todo lo que no es un A+ a su vista. No operen nada más.
Si hay una forma específica que prefieren para la formación de sus CRTs, esperen por esos CRTs, no forcen otros. Siempre habrá más. Por ejemplo, si les gustan los CRTs de Inside Bars, entonces no operen los de 3 velas. Es simple. Muchos traders son víctima de sus impulsos, instintos, etc. Siempre encontrarán una razón alrededor de por qué una entrada es buena idea, cuando no hay nada en el gráfico en realidad. ¿Les suena familiar? Esta es otra característica común entre los profesionales y los principiantes. Sepárense del resto. Asegúrense de enfocarse en su riesgo-beneficio y porcentaje de ganancias y pérdidas. Esto es muy importante. Mucho. No he hablado de esto, pero si recibo los comentarios suficientes, lo haré. Es muy aburrido, pero muy importante. Sin el RR apropiado nunca tendrán éxito con el CRT. Establezcanse un estándar. Sea un 1-2, 1-3, 1-1, 5-1, lo que sea, tengan un estándar. Si quieren solo tomar operaciones de 1-3, tomen solo esas. No tomen operaciones de 1-2. Si hay un 1-2, no lo tomen, esperen que se forme el 1-3. Si no se forma hoy, esperen mañana. Si no es mañana, esperen el día siguiente. Sean pacientes. Eso concluye el CRT. Todo lo que necesitan saber acerca del CRT está en este video. Es muchísima información. No espero que lo vean en una sola vez. Tomen su tiempo y permitan que su cerebro absorba el conocimiento. De lo contrario, no retendrán nada. Tomen su tiempo. Estudien al paso. Vayan a los gráficos, backtesten y estudien. La parte 3 con el SEER Model de las 9 AM también saldrá pronto. Aprecio todo el cariño y el apoyo. Con eso, buena suerte y hasta la próxima semana.